La primera vez que abrí los ojos y miré a mi alrededor, la sensación de confusión fue abrumadora. Estaba en un viejo bar. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido, el suelo tenía marcas de sillas arrastradas, y el olor a madera vieja y humedad impregnaba el aire. No recordaba cómo había llegado allí, y a juzgar por las expresiones de las otras personas, ellos tampoco lo sabían. Éramos 5, 2 mujeres y 3 hombres, todos desconocidos para mí. La primera en hablar fue Nora, una mujer de unos 40 y algo años, cabello oscuro y mirada afilada. Parecía una de esas personas que siempre tienen respuestas, aunque estén tan perdidas como los demás. Luego estaba Benjamín, un tipo robusto y serio que no decía mucho, pero cuya presencia era imposible ignorar. Cerca de él estaba Dana, más joven, con un aire nervioso y mirada inquieta, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. El último era el más tranquilo del grupo, Matías, que simplemente nos observaba en silencio. Yo soy Facundo. No tenía idea de por qué estaba allí ni cómo había llegado, pero, aunque intentaba poner en orden mis pensamientos, todo era un gran vacío. Al principio, intentamos salir. Benjamín empujó la puerta de entrada con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un milímetro. Intentamos con las ventanas, pero parecían estar selladas, cubiertas por tablones viejos que no cedían. Matías revisó la cocina, el baño y hasta el almacén en busca de alguna salida, pero todo estaba bloqueado. La desesperación empezaba a crecer en cada uno de nosotros. Nora fue la primera en decirlo: esto no es normal. Los demás asentimos, aunque nadie se atrevió a decir lo que todos estábamos pensando. Estábamos atrapados, y no teníamos idea de cuánto tiempo pasaríamos ahí. La primera noche cayó rápido, como si alguien hubiese apagado una luz en el cielo. Nos sentamos en el bar, nerviosos y sin nada que hacer más que observar el ambiente inquietante. Apenas teníamos luces, solo unas cuantas lámparas de neón que parpadeaban de vez en cuando. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo se respiraba en el aire. Ya era tarde cuando escuchamos el primer ruido. Era un sonido grave, como si algo pesado se arrastrara por el suelo en el pasillo que llevaba al almacén. Todos nos quedamos quietos, intercambiando miradas. Nadie quería ir a ver qué era, pero después de unos segundos Benjamín, con su típico carácter decidido, se levantó y caminó hacia el pasillo. Al principio intentamos detenerlo, pero él solo nos miró y dijo: quizá es algo que puede ayudarnos a salir de aquí. La oscuridad lo tragó en cuanto se adentró en el pasillo. Nora lo seguía con la mirada, y yo podía ver cómo sus manos temblaban, aunque intentaba mantenerse serena. Dana susurró mi nombre, como si quisiera que yo hiciera algo, pero no tenía idea de qué hacer. Solo pude quedarme en silencio. Pasaron unos segundos que parecieron horas, y luego el grito. Era el grito de Benjamín, desesperado y cargado de terror, como si algo imposible estuviese frente a él. Después, silencio. Intentamos llamarlo, gritar su nombre, pero no hubo respuesta. Matías, que hasta ese momento había sido el más calmado, fue el primero en correr hacia el pasillo para intentar encontrar a Benjamín. Lo seguimos con miedo, pero no encontramos nada. No había señales de Benjamín. Era como si se hubiese desvanecido en el aire. El resto de la noche fue un mar de nervios. Nadie durmió. Nos quedamos en el centro del bar, mirando las sombras y tratando de comprender qué estaba sucediendo. Nadie se atrevía a mencionar lo obvio: algo extraño, fuera de nuestra comprensión, estaba ocurriendo. Cuando amaneció, Nora tomó el control. Decidimos hacer una búsqueda más a fondo. Revisamos cada rincón del bar, cada mueble y cada espacio donde alguien pudiera esconderse. No encontramos nada. Era como si Benjamín nunca hubiera estado ahí. Nos reunimos en una de las mesas, exhaustos y cada vez más desesperados. Dana empezó a llorar, y Nora intentó calmarla, aunque se notaba que ella misma estaba al borde de un ataque de nervios. Matías se mantenía en silencio, con la vista perdida, como si estuviera tratando de asimilar lo que habíamos visto y oído. Llegó la noche, y con ella, otra vez, esos ruidos. Esta vez, no venían del pasillo, sino del techo. Sonidos de algo que rasgaba la madera, que se movía lentamente, como si supiera que estábamos abajo y quisiera hacernos sentir su presencia. Nos quedamos quietos, temblando, cada uno en silencio.
Dana agarró mi mano, y pude sentir su miedo a través de su piel fría. En algún momento, Matías se levantó. Dijo que tenía que buscar respuestas, que no podía seguir sentado mientras alguien, o algo, nos acechaba. No logré detenerlo. Caminó hacia la puerta del almacén y se adentró en la oscuridad sin mirar atrás. Todos esperamos, conteniendo la respiración. Otra vez, ese grito. Uno tan intenso y desgarrador que sentí como mi corazón se detenía por un segundo. Después, nada. Nora se llevó las manos a la boca y dio un paso atrás, aterrada. Dana rompió en llanto y se abrazó a mí. La sensación de pánico crecía a cada segundo. 2 personas habían desaparecido, y nosotros no teníamos idea de cómo detenerlo, ni siquiera de lo que enfrentábamos. Al amanecer, ya éramos solo 3, Nora, Dana y yo. Decidimos no movernos. No investigar, no adentrarnos en la oscuridad. Pasamos el día en silencio, observando, escuchando. Cada pequeño sonido nos sobresaltaba. Intentábamos estar alerta, pero el cansancio y el miedo nos estaban destrozando. La tercera noche fue aún peor. Los sonidos eran más fuertes, más cercanos. Y entonces, mientras estábamos en la mesa, escuchamos pasos detrás de la barra. Los 3 volteamos, inmóviles, esperando lo peor. Dana no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, intentando abrirla con todas sus fuerzas, desesperada, gritando que no podía soportarlo más. Nora y yo intentamos detenerla, pero en el momento en que la tocamos, algo en el aire cambió. La luz de las lámparas parpadeó, y el suelo pareció temblar bajo nuestros pies. Dana se detuvo, y miró hacia el pasillo. Y ahí, una sombra. Solo la vimos por un segundo, pero fue suficiente para helarnos la sangre. La sombra avanzó hacia nosotros, y Dana soltó un grito desgarrador antes de correr hacia el pasillo. Nora y yo intentamos seguirla, pero la perdimos de vista entre las sombras. Solo quedó el eco de su grito, resonando en el silencio del bar. Ya éramos solo Nora y yo. La sensación de soledad era indescriptible, pero la presencia que se cernía sobre nosotros hacía que el vacío fuera aún más aterrador. Habíamos visto desaparecer a 3 personas sin explicación alguna, y ahora no teníamos idea de qué nos esperaba. Casi podía sentir que era solo cuestión de tiempo antes de que algo o alguien viniera por nosotros. Esa noche, Nora y yo decidimos quedarnos juntos, uno al lado del otro, en la misma mesa donde habíamos compartido tantas miradas aterradas y susurros de incredulidad. Las horas pasaban lentas, cada minuto se sentía eterno, y el silencio del lugar era sofocante. Entonces, los sonidos volvieron. Esta vez, no venían de un lugar específico, sino que parecían rodearnos, como si la misma estructura del bar estuviera viva, murmurando, moviéndose. A lo lejos, se oía algo parecido a un susurro, un murmullo que se hacía cada vez más fuerte. Nora me miró, sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. Facundo, ¿qué vamos a hacer?, me preguntó, con la voz quebrada. No supe qué responderle. No había respuestas, no había lógica que pudiera explicar lo que estábamos viviendo. Esa noche, Nora desapareció. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Uno de esos susurros, más fuerte que los otros, parecía provenir justo detrás de ella. Intenté advertirle, pero antes de que pudiera decir algo, su rostro se transformó en una mezcla de horror y desconcierto. Miró hacia mí con los ojos muy abiertos, como si tratara de decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. Y entonces, en un parpadeo, se desvaneció. Como si el aire la hubiese absorbido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo. Solo, en un bar oscuro y frío, rodeado de ecos que parecían burlarse de mí. La lámpara sobre la barra parpadeaba débilmente, proyectando sombras que parecían moverse, acecharme. Y yo estaba demasiado asustado para intentar moverme, demasiado aterrorizado como para huir. Los primeros destellos de luz del amanecer se colaban a través de una grieta en las tablas de las ventanas. No sabía si era mi imaginación, pero el ambiente parecía un poco más brillante. Me atreví a respirar, y solo entonces me di cuenta de cuánto me temblaban las manos. Me sentía vacío, agotado, como si hubiera envejecido años en esos pocos días. Pero había sobrevivido. Solo.
aunque no me sentía aliviado. Algo en mi interior me decía que aquello no había terminado, que simplemente me había quedado en pausa, a la espera de algo peor. Pasé ese día en el mismo lugar, sin atreverme a moverme más de unos cuantos metros. Los pensamientos cruzaban mi mente en un torbellino. ¿Quién nos había llevado a ese lugar? ¿Por qué habíamos sido seleccionados? Nada tenía sentido. A medida que el sol se ponía, el miedo volvía a instalarse en mi pecho. Sabía lo que vendría con la noche. La presencia, los susurros, los gritos. Pero ahora, yo era el único. Nadie vendría por mí, nadie estaría allí para compartir el horror. La noche cayó una vez más, y con ella, la oscuridad profunda que parecía devorar todo a su alrededor. Esta vez, no hubo susurros. No hubo gritos. Solo un silencio absoluto que resultaba aún más aterrador. Mi respiración era el único sonido que rompía aquella quietud. Estaba esperando, conteniendo el aliento, cuando escuché unos pasos. Al principio, eran lejanos, suaves. Pero lentamente, fueron acercándose. Cada paso hacía crujir el suelo, resonando en la inmensidad del bar vacío. No podía ver nada. La luz parpadeante solo me daba breves destellos del lugar, y en esos destellos vi sombras que se movían en la penumbra, como si algo se acercara lentamente hacia mí. Me armé de valor y me levanté de la silla, aunque mis piernas temblaban tanto que pensé que me fallarían en cualquier momento. Di un paso hacia atrás, buscando cualquier posible escape. Los pasos seguían acercándose, y finalmente vi una silueta, difusa, apenas visible en la penumbra. No sabía si era real o una ilusión creada por el miedo, pero la figura parecía estirarse, alargarse, cubriendo cada rincón de la sala hasta que no pude ver más allá de sus sombras. Mi garganta se cerró y el miedo me paralizó. Quise correr, gritar, pero estaba atrapado, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. La figura, o lo que fuera, parecía observarme, aunque no tenía rostro. Su presencia era tan densa, tan intensa, que me hizo sentir insignificante, como si no fuera más que un insecto en su mundo. Y entonces, el sonido cesó. Todo desapareció. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo una vez más. No recuerdo cuánto tiempo estuve de pie, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La primera luz de la mañana me encontró aún en el mismo lugar, los ojos clavados en el vacío, el cuerpo petrificado por el miedo. Han pasado días desde entonces. No sé si alguien me encontrará, si podré escapar de este lugar o si me convertiré en otro de los que desaparecieron sin dejar rastro. Lo único que sé es que cada noche siento esa presencia, esa mirada que no tiene rostro, pero que es imposible de ignorar. Quizás sobreviva una noche más, pero no sé cuánto tiempo puedo aguantar. Los días comenzaron a mezclarse en una neblina interminable de luces parpadeantes y noches sin fin. Sin saber si era real o un sueño, pasaba las horas despierto, aguardando, siempre aguardando el siguiente sonido, la siguiente aparición, la próxima pesadilla que la oscuridad arrojara sobre mí. Había perdido la noción del tiempo, que era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, donde la noche y el día dejaban de importar. No había esperanza de escapar ni pista sobre la salida. Cada intento de entender el misterio que nos había llevado a aquel bar se convertía en un recordatorio de lo que ya no existía, mis amigos, el tiempo, mi propia cordura. Parecía que el lugar mismo se alimentaba de nuestra desesperación. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo esto era solo una pesadilla de la que pronto despertaría, escuché algo distinto. Un murmullo suave, no como los gritos ni como los pasos que solían llenar el bar de terror, sino una especie de susurro cercano, casi familiar. La voz era tan tenue que al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero luego se hizo más clara. Facundo. Facundo. Era imposible, pero sonaba como Dana. Su voz estaba llena de agonía, como si estuviera llamándome desde algún lugar lejano. Me congelé, la piel de mis brazos erizada por el miedo y la tristeza. Había intentado evitar pensar en lo que les había sucedido a mis amigos, pero ese susurro me devolvió a la dura realidad. No pude resistirme. Contra todo instinto de supervivencia, comencé a seguir la voz. Mis pasos me llevaron al pasillo del almacén, donde Benjamín había desaparecido aquella primera noche. Ahora, el lugar parecía aún más oscuro y angosto,
como si las sombras se alargaran y la atmósfera se volviera más densa. Cada paso hacía eco en el silencio, y la voz se hacía más nítida, pero también más angustiante. Facundo, ayúdame, por favor. Llegué hasta el final del pasillo, donde el almacén era un cúmulo de sombras impenetrables. La voz de Dana resonaba con fuerza en mi cabeza, pero ahora no podía escucharla en el aire, sino en mi propia mente, un eco que parecía arrastrarse dentro de mí. Mi corazón palpitaba con fuerza, y aunque sabía que debería retroceder, sentía que era mi deber encontrar alguna respuesta. De repente, el susurro se detuvo y el silencio volvió a reinar. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar, y en ese instante, escuché una risa. Era una risa baja, casi gutural, que parecía provenir de las paredes mismas. Algo, o alguien, estaba burlándose de mí. La risa se desvaneció tan rápido como había comenzado, y un nuevo grito llenó el aire. Pero esta vez era el mío. Un frío inexplicable recorrió mi espalda, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás, sacándome del pasillo y dejándome tirado en el suelo del bar, jadeando y temblando. No tenía control sobre mi propio cuerpo, el miedo me paralizaba, y mis pensamientos se habían convertido en una maraña de confusión y pánico. Me quedé allí, en el suelo, acurrucado en posición fetal, mientras el silencio se apoderaba de nuevo del lugar. Estaba solo, con el sonido de mi propia respiración como único acompañante. Al amanecer, reuní las fuerzas suficientes para levantarme y regresar a la barra. No tenía sentido seguir luchando, estaba atrapado en este ciclo interminable, condenado a vivir los mismos horrores cada noche. Me sentía derrotado, vacío, como si una parte de mí se hubiera ido junto con mis amigos. Ese día, mientras el sol se colaba a través de las grietas de las ventanas, recordé un detalle que hasta entonces había pasado por alto. En una esquina del bar, apenas visible, había un espejo viejo y cubierto de polvo. Lo observé desde la distancia, notando algo extraño en su reflejo. Aunque la barra y las sillas parecían normales, había una sombra en el reflejo, una sombra que no estaba en el bar. Me acerqué al espejo, sin atreverme a parpadear. Con cada paso, mi reflejo parecía desvanecerse un poco, y la sombra se hacía más nítida. Cuando estuve a un par de metros, finalmente pude distinguir lo que había en el espejo. La sombra tenía la forma de una figura humana, pero sin rostro, sin rasgos, solo una silueta oscura que me observaba. De repente, la sombra alzó una mano y señaló hacia el pasillo del almacén. Era una señal, una advertencia, o quizás una invitación. Algo en el espejo parecía burlarse de mí, incitándome a ir al lugar donde mis amigos habían desaparecido, como si quisiera que yo fuera el próximo en unirme a ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero no pude resistir. Me dirigí de nuevo al pasillo, esta vez sin miedo, como si una fuerza desconocida me empujara hacia adelante. Al entrar, los murmullos y los pasos se detuvieron. Todo estaba en silencio, y la oscuridad era total. Sin embargo, un destello de luz al final del pasillo me atrajo, y caminé hacia él, sintiendo que cada paso me acercaba al borde de algo desconocido y aterrador. Al llegar al final, la luz se desvaneció, y me encontré frente a una puerta que nunca había visto antes. La abrí lentamente, con el corazón en la garganta. Al otro lado, solo había vacío, una oscuridad infinita que parecía devorar todo. Sentí una mano en mi hombro, y cuando me giré, no había nadie. Solo el eco de una voz lejana que susurraba: «Facundo, no estás solo, ellos te están esperando». Finalmente entendí que aquel lugar no era un simple bar, que era una trampa, un limbo de donde nunca podríamos escapar. Y aunque yo había sobrevivido más que los demás, sabía que mi tiempo estaba contado. Tal vez, esa misma noche, la sombra volvería por mí, y finalmente me reuniría con mis amigos en esa oscuridad sin fin. Con el amanecer, regresé a la barra, mirando el vacío del lugar que ahora parecía aún más desolado. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero entendí que el miedo no era mi enemigo, que era mi única compañía en aquel lugar que nunca permitiría nuestra libertad. Aún me queda un poco de esperanza, una chispa que me recuerda que quizás alguien, algún día, descubrirá lo que sucedió aquí. Pero hasta entonces, soy el último de nosotros, esperando mi turno en el bar de las sombras, donde el silencio es eterno y el terror es el único recordatorio de que alguna vez fuimos 5.